Una pregunta sencilla. ¿Quién es Dios? El creador de la tierra y del universo. Bien. ¿Qué más? ¿Quién es Dios? ¿Alguien me puede presentar su Dios? Jesús manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Dios manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Salvador. Texto bíblico. Es bueno, para la próxima clase vamos a hacer lo mismo. Y así que en su casa repasen. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Muy bien lo que dijo el hermano. Dios, el creador de la tierra. Jesús, ¿qué me dijo usted? ¿Qué me dijiste? Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Entonces hay alguien nuevo, no entiendo eso. No entiendo. Nuestro Salvador. No entiendo. Textos bíblicos es importante. ¿Sí? Si una persona nueva viene y se le acerca, presentame tu Dios. Dios es el creador de todo. Textos bíblicos, memoricemos. ¿Sí? El libro de Génesis habla que Dios fue quien creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Texto bíblico. Si aprendemos eso, a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Me entienden? Acá no es que venimos a ver estudiantes, no, eso no. Sino que vamos a hacer preguntas referentes a que cualquier otra persona que no tenga conocimiento o que sí tengan conocimiento, porque hay personas que son vivas, por ahí para hacerle la contra le van a empezar a hacer preguntas. ¿Me entienden lo que le digo? Le van a hacer preguntas, che, y presentame quién es Jesucristo. ¿Por qué vos crees que Jesús es solo? ¿Qué vamos a decir? Porque a mí me enseñaron que Jesús es solo. No. Mira, la Biblia dice así en el libro de Isaías 9:6, en el Antiguo Testamento. Le ayudan a la hermana mientras ahí. Y en el Nuevo Testamento también lo mencionan para que todos puedan entender y saber, ¿sí? Es necesario que conozcamos los textos bíblicos, ¿sí? Ahora, si no tenemos texto bíblico, ¿qué pasaría? Se van a reír de nosotros, ¿sí? Entonces, nada más que para eso, vamos a empezar a aprender quién es Dios, por qué se manifestó de tres formas. ¿Es así o no? Hubo tres manifestaciones. ¿Cuáles fueron las tres manifestaciones? ¿Lo saben? Anímense. ¿Cuáles fueron las tres manifestaciones en la tierra de Jesús? Les estoy diciendo todo. Son tres cosas: Dios, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Sí? Son tres cositas, que eso lo vamos a acoplar al texto bíblico. Entonces, para la próxima clase, ya más o menos, ahí tienen millones de textos bíblicos. En los libros tienen textos bíblicos. Memórense uno memorícense. Uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Entonces, para la próxima, cuando alguien, cualquiera puede preguntar, o por ahí estén prestando atención, porque de la nada, a ver, decirnos un texto, porque de eso se trata, hermanos, de que podamos aprender entre nosotros. ¿Sí? Y es lindo cuando alguien, ¿y quién es tu Dios? Y vos sabés que es Dios el creador de la tierra, porque en el libro de Génesis habla que Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que está formado ahí. Y después dice, pero Jesús, ¿quién es? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué entonces? Hay muchas preguntas que se pueden hacer. ¿Sí? Y ahí nosotros respaldamos porque tenemos texto bíblico. Amén. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a entrar al título. La fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Tienen fe? ¿Seguro? A ver, Julio, ¿fe en qué tenés? En Dios. Bien. ¿Y qué es tener fe? La certeza de lo que uno no ve, pero sabe que bueno, ahí está. Todos conocen ese texto bíblico. ¿Qué es la fe? Pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
¿Sí? Arrancamos entonces. Dice ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir y exhortarlo que entendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la próxima. Fe, ¿alguien puede verme fuerte? Viene del griego, significa persuasión, dar crédito, convicción, seguridad y creer. Anoten lo que trajeron ahí. ¿Sí? Es necesario que lo anoten. Convicción, ¿qué sería? ¿Alguien sabe lo que es convicción? Convicción. Estar seguro de algo. Sí. ¿Quién más puede aportar algo? Fuértense, no tengan miedo. Vieron que decíamos hoy que ahí lo vamos a entrar a ese texto bíblico, ese después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Muchas veces, y vamos a ir resumiendo lo que dice el estudio, muchas veces todos pasamos por eso. Cuando necesitamos algo, cuando alguien necesita algo, ¿qué es lo primero que te dicen? Tener fe. Que tengas fe que lo vas a lograr. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez dijo eso? ¿Alguien alguna vez te dijo, vos querés tu auto? Tienes que tener fe y lo vas a lograr. ¿Sí? La mayor parte de la Iglesia Católica, ¿cómo manifiesta su fe? ¿Cómo? ¿Qué más hace la Iglesia en sí? Tener fe. Y que ellos ahí demuestran su fe. ¿Quiénes eran anticatólicos? Peregrinación, ahí está. Un detalle muy importante. Ellos demuestran su fe a través de caminar distancias, kilómetros y kilómetros, para demostrar su fe. ¿Sí? Y a través de su fe, ellos cumplen a la imagen y la imagen también supuestamente le cumple a ellos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Seguimos. La Biblia explica la fe en el libro de Hebreos 11:1. ¿Cómo qué? ¿Vieron lo que decíamos hoy? ¿Quién lo lee fuerte? Hermano Guillermo nos puede leer bien fuerte. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un texto que necesitamos entender y saber también de memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos momentos difíciles, pero ahora viene lo más bueno del aprendizaje. Seguimos. Anoten, Hebreos 11:1. Anoten eso para memorizarlos. ¿Sí? El acercarnos a Dios solo puede ser posible a través de la fe. Sin ella sería imposible tener un acercamiento a un ser tan supremo y glorioso, pero que no se puede ver. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Es correcto poder tener fe para lograr? Yo tengo fe que voy a lograr tener mi casa. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Yo tengo que tener fe para poder lograr tener mi casa, mi vehículo, mi auto. Tengo que tener fe a eso para poder lograr. ¿Sí? Muchas veces la gente nos dijo, tenés fe que vas a lograr tu casa. Tenés que ser positivo porque vas a lograr tu casa. Tenés que ser positivo porque vas a lograr tener tu auto.
Estamos en lo correcto ahí, es lo que queremos todos. ¿Sí? Seguimos. En el libro de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a quién, a la casa, al auto. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que se le es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Ahí está el pequeño puntito. Por eso hoy le preguntaba, ¿qué es lo que pasa muchas veces? La gente cree que si es positiva, ellos pueden lograr tener su casa. ¿Sí? Vamos, que si ellos son positivos, ellos pueden lograr tener su auto. Pero acá hay un punto clave muy necesario entender. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos. Aunque la fe es indispensable para acercarse a Dios, hay quienes tienen fe, pero no puestas en Dios, sino que la usan para tener ciertas creencias o ideales, siendo que la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. ¿Vamos bien hasta ahí? Prestemos atención. Una gran verdad es que cualquiera puede tener fe para realizar cosas en la vida, pero el propósito final de la fe, o el más grande propósito, es tu salvación. ¿Sí? Cualquiera puede tener fe en la vida, pero hay algo importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué dice ahí? El propósito final de la fe, o el más grande propósito, es tu salvación. Seguimos, hermano. Primera de Pedro dice en 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Algunos la usan para esperar un empleo o mejorar el que tienen, mejorar sus finanzas, esperar una esposa o esposo, esperar una casa, un negocio, etc. Aunque eso se convierta en realidad por la fe que tienen, no significa necesariamente que estén bien delante de Dios. ¿Sí? Eso no significa que estemos delante de Dios bien. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no es por su caminata, no es por llegar bien y que le salieron 2 ampollas o 3 ampollas. No, no es por eso. Sino porque ellos creen en algo que va a pasar o va a suceder. ¿Sí? La certeza, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Imagínense si ellos pueden entender este versículo bíblico. Ellos adoran, veneran a una imagen que se ve. Nosotros tenemos la posibilidad de creer en alguien que no se ve, pero sí se siente con el corazón. Eso es más fundamental. Ahora, miren la idea del ser humano, de la persona. Está buenísimo creer que vamos a lograr tener una casa. Está buenísimo creer que vamos a tener el mejor auto, el mejor estatus económico. Eso es tremendo. Mucha gente aún dice que también usan la fe para mejorar su día a día. Pero el punto fundamental es nuestra salvación. ¿Sí? La palabra de Dios también dice que primero hay que buscar el reino de los cielos y lo demás viene añadido. ¿Sí? ¿Seguimos? La teología de la prosperidad asume que si te vuelves una persona de fe y vives recibiendo lo que esperas, es una evidencia que Dios está ¿con quién? Contigo. Es una evidencia de que Dios está contigo. Vamos de vuelta, dice la teología de la prosperidad. Asume que si te vuelves una persona de fe y vives recibiendo lo que esperas, es una evidencia que Dios está contigo. Seguimos hablando. Eso es una manera errónea de medir la salvación. En el Señor siempre habrá pobres, medianos y hasta ricos, pero lo que le vuelve el cristiano
cristianos es si creen como dice la Escritura. ¿Sí? Volvemos. En la teología nos enseña que si nosotros tenemos fe a través de lo que creemos y obtenemos eso, entonces somos una persona de fe, grosos, ¿sí? Pero hay algo importante que las Escrituras nos enseñan, ¿sí? Y eso es lo que viene, no quiero adelantarme, seguimos hablando. La fe, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La diferencia que hay entre tener fe y estar en la fe de Jesucristo. Dos diferencias diferentes. Seguimos. Una persona persuadida, segura, convencida de algo, es una persona que tiene fe, aunque esté lejos de tener fe en Jesucristo. ¿Sí? Persuadida es alguien que acciona. ¿Sí? ¿Me entienden? Vieron que muchas veces accionamos, creemos que lo vamos a hacer y lo logramos. ¿Sí? Seguimos. Una persona persuadida, segura, convencida de que Jesucristo es una persona que tiene la fe, es una persona que tiene la fe en Jesús. Volvemos. Una persona persuadida, segura, convencida de Jesucristo es una persona que tiene la fe en Jesús. Vamos a la vida cotidiana. ¿Cuántas veces pasamos necesidad? Tanto económicamente, tanto en el matrimonio, en la casa, pasamos necesidad. ¿Sí? Y nos sentamos, che, gordo, gorda, mirá, nos está yendo mal en esto, pero vamos a intentar esta parte, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si salgo y busco otro trabajo más? Porque no nos da la economía. Busco otro trabajo más, así podemos tener 2 sueldos, salir vos también a trabajar y ya tenemos 3 sueldos y quizás ahí nos alcanza un poquito más. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, entienden? Bueno, che, gorda, mirá, salgo a laburar y salimos también, así podemos tener 3 suelditos. Trabajo mañana y tarde y bueno, vos fíjate en qué momento puedes trabajar, tenemos 3 sueldos. Bien. Cobrás 1.700.000 entre la pareja, llega un momento que tampoco te alcanza y seguimos ahí. Llegó la mirada, ¿qué decís si soy sereno a la noche y trabajo 3 veces en el día porque ya no alcanza? ¿Y no te parece si también vos por ahí a la tarde enganchar a cuidarle a alguien, no sé, una abuelita, un niño, algo, hacer algo? Bueno, dale, gordo, dale, súper. Llega un momento que cobras 2,5 millones y no te alcanza. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando? Que no nos alcanza. Pero, ¿qué pasa que no me alcanza el dinero? Pasa que muchas veces tenemos fe en uno mismo que lo pueda lograr. Y como le decía, accionamos, creemos y se logra. Porque ¿qué pasa? Cuando te sentás y hablas así, che, gorda, andate a trabajar vos, yo también, salimos buscando otros al toque, enganchamos y laburamos. Pero eso trae una decadencia principalmente espiritual, más que nada. Después vienen los conflictos en el matrimonio y con los hijos, también. Ahora, qué difícil que es poner nuestra fe en Jesucristo. Cuando Él te dice, clama a mí que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie ha visto. Qué difícil que es eso. Y mucho más fácil es ponerse de acuerdo con la persona que tenemos al lado, quizás con los hijos, y decirle, ¿qué tal? Yo tengo fe que vamos a lograr conseguir tal cosa. Yo tengo fe que vamos a lograr comprarnos una motito o un autito. Yo tengo fe que lo vamos a lograr. Pero decimos, yo tengo fe que lo vamos a lograr. Nunca dijimos, yo tengo fe en Jesucristo que Él me lo va a dar. Que es algo muy diferente. Hoy nos enseña esto porque en sí muchas veces nos equivocamos y es por eso que cometemos errores. Nos faltan millones de cosas, pasamos momentos difíciles, que si nos ponemos a pensar, todos pasamos eso. Todos pasamos día a día eso. Pero ahora, es impresionante, miren, una persona persuadida, segura, convencida de Jesucristo, es una persona que tiene la fe ¿en quién? En Jesús. Amor, pero ¿por qué no nos arrodillamos a orar y le pedimos a Jesús
que te mejore la calidad de trabajo, quizás que te paguen un poco más. No me venga con esa pavada, mía. Voy a buscar normal otro trabajo y yo sé que voy a conseguir. ¿Me entienden? Escuchame, amor, capaz que si tenés otro trabajo, ocupás más tiempo y no te queda tiempo para la familia, o quizás no vas a tener tiempo ni para ir a la iglesia. No importa eso. Después vemos, le avisa al pastor. Dios sabe por qué yo lo hago. ¿Sí? Dios sabe mi necesidad, conoce que yo necesito trabajar, no se equivoquen con eso. Dios sabe toda la necesidad que tenemos. Pero los que cometemos errores somos nosotros. Y me incluyo. Los que cometen errores somos nosotros, no Dios. Dios sí lo sabe. Conoce la necesidad de cada uno. Y me ha pasado en su momento que me metía en cuenta y no, yo no puedo dar el diezmo a la iglesia porque estoy encuentado y tengo que pagar mis cuentas. No, Dios no tiene la culpa de que yo me meta en cuenta. ¿Sí? Entonces, no quiero salir del tema, seguimos. Primer punto A. Muchas personas que se dicen también creyentes en Cristo nunca aplican la palabra de Jesús ¿a quién? Nunca aplican la palabra de Jesús ¿a quién? A su vida. Este tipo de creyentes cree que la fe es un concepto mental o solo una declaración de que tiene fe, sin nunca practicar esos principios bíblicos en su vida. Seguimos. Tener fe es estar convencido que algo se puede lograr, aunque esto no es necesariamente estar en la fe de Jesucristo. Pero todo el que está en Cristo deberá tener fe. Tener fe es bueno, pero depositar nuestra fe en las enseñanzas de Cristo es poner nuestra fe en el mejor lugar, ya que esta fe conduce ¿a dónde? A la salvación. ¿Alguien me puede decir un texto bíblico que mencione la fe de alguien? Vamos, anímense. ¿Alguien me puede decir un texto bíblico que mencione la fe de alguien? ¿O de que en algún momento alguien perdió esa fe y obtuvo esa palabra? Jesús, si tú hubieras llegado antes, María. mi hermano no estaría muerto. María. Y ella se iba como regañando que Jesús había llegado tarde. Entonces Jesús le dijo: María, tu hermano no está muerto. Seguía, pero te estoy diciendo que ya pasó mucho tiempo. El cuerpo ya debe tener mal olor. Imagínense, ya pasó tiempo, ya tiene mal olor. Y automáticamente Jesús le dijo: María, ¿qué no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? ¿Me entienden? Entonces, automáticamente cuando Jesús llegó a la tumba, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? En su humanidad. Porque Él se hizo humano. Hasta incluso también dice que Él lloró. Imagínense. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Dijo simples palabras. Lázaro. ¿Qué más dijo? Levántate. Imagínense eso. La Biblia también dice: mayores cosas que esta ustedes también harán. ¿Sí? Recuerden, Jesucristo cuando dijo: Lázaro, levántate y anda, Él no sabía. Imagínense, Él no vio que Lázaro estaba despierto. Pero la fe de uno hace que todo se empiece a mover. ¿Sí? Hace que todo sea diferente. Y dice que nosotros tenemos un Dios ¿de qué? De lo sobrenatural. ¿Sí? Él venció a la muerte en el tercer día. Imagínense, nosotros adoramos a un Dios vivo, lleno de poder, lleno de grandeza, pero nos cuesta entender muchas veces y ponemos fe en otras cosas, en otras áreas, en la cual no podemos llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Seguimos.
Querer tener fe en Jesucristo sin vivir sus enseñanzas es en realidad una contradicción. ¿Qué es contradecir? Hacer lo contrario de lo que te dice. Sí, si Jesús te dice No matarás. y matamos, estamos haciendo lo contrario. No robarás. Si Jesús te dice No robarás. ama a tu enemigo y hacemos lo contrario, estamos contradiciendo la palabra de Dios. Si Jesús también te dice que no hables de tu hermano porque estás hablando de ti mismo, estamos contradiciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Porque fe es certeza, convicción de algo. Y si hemos de creer en Jesús, hemos de creer lo que Él dice. Si no creemos en Él como dice su Escritura, en realidad no tenemos fe en Él. ¿Sí? En el libro de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Imagínense. Estamos hablando de la Trinidad, hermanos. Guarda. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. En ningún momento la Escritura, por eso muchas veces tenemos que tener entendimiento de lo que leemos y cómo leemos. Ahí principalmente dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Dios? ¿Quién es Dios? Creador del cielo y de la tierra. Él es el unigénito. Él es el gran yo soy. Nadie habrá después de Él, solamente Él. Y cuando dice al final, persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Al que persevera en la doctrina de Cristo. No dice al que persevera en las doctrinas. No menciona. Ese tiene al Padre y al Hijo. No dice tienen, dice tiene. Está hablando de una sola persona. Tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Seguimos. Tener la fe en Jesucristo es tener la fe en la doctrina que nos ha dejado a través de sus enseñanzas. Creer en Jesucristo tiene que ver con sus enseñanzas y doctrinas. Cuando hablamos de Jesucristo, por eso es necesario conocer a este único Dios. Por eso es necesario conocer que solamente en Él hay salvación, porque ahí conocemos verdaderamente la doctrina de Jesucristo. Si realmente no podemos conocer, la semana pasada a los jóvenes les preguntaba: ¿quién es Jesús en tu corazón? Todos quedaron. Y Jesús es el que sana, y Jesús es el Salvador, y Jesús es el que creó los cielos. ¿Y por qué? Todos sabemos eso. Pero el libro de Job dice: de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Mayor parte de la gente conoce a Jesús, ¿por qué? Porque escuchó. ¿Sí? Y lo que tenemos conocimiento muchas veces solamente es porque alguien o viene, se sienta, escuchan una prédica o vieron un video. ¿Me entienden? Esto solamente porque escuchó que el vecino dijo: ¡ay, Jesucristo me sanó! Pero no experimentaron, no se acercaron a Jesús para ver realmente lo que es el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando conocemos su doctrina, ahí creemos y vemos las cosas diferentes. Entonces ahí entra a jugar el texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? ¿Seguro? ¿Cuántos esperan que Jesús venga a levantar a su iglesia? Pero para eso necesitamos capacitarnos. ¿Qué pasa si yo me voy a la casa ajena y no conozco ni siquiera quién es el dueño de la casa?
sí, me dijeron que Julio es una persona buena. Mi vecino me contó que él se va a trabajar siempre, pero yo no lo veo, no lo conozco. Entonces, de la misma forma es necesario que nos acerquemos a Jesucristo y empecemos a conocer a Él. Para lograr poder obtener esa fe en Jesucristo es necesario conocer lo que Él puede lograr hacer. Y hay montones de cosas que Él hizo. Y es más, en el momento difícil es donde Dios se quiere manifestar en nuestra vida. En el momento difícil es donde Él quiere que nosotros aumentemos la fe. No en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver, pero sabemos que se aproxima. ¿Me entienden? No en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver. A Jesús no lo podemos ver, pero Él tiene cosas grandes que se aproximan. Es ahí donde entra en juego el texto bíblico. Seguimos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Seguimos. Hebreos nos recuerda las doctrinas básicas de la enseñanza de Jesús, que quedaron como fundamento de la fe en Jesucristo, fundamentos que no pueden ser removidos. Las técnicas de evangelismo pueden cambiar, pero las enseñanzas de Jesucristo no son ¿Qué son las enseñanzas de Jesucristo? Inamovibles, no se pueden mover. Lo que usamos hoy en la estrategia de Jesús son estrategias, pero la palabra de Dios es inamovible, no cambia, no se mueve. No hay otra cosa que sino la palabra de Dios. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué tendríamos que hablar? La palabra de Dios. Pero sería, Agustín, sentate que quiero hablar con vos de la palabra de Dios. No. Si sabemos que esa persona está pasando un momento difícil, acércate. La fe también es necesario que se accione. ¿Sí? Nosotros por ahí tenemos fe en algo que va a ocurrir, pero Jesucristo nos enseña que a través de su palabra pueden ocurrir millones de cosas. ¿Sí? ¿Alguien más que se recuerde un texto bíblico sobre la fe? Piensen, recuerden. A través de la fe, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Cómo? Abrió el mar rojo. ¿Cómo lo abrió? Sin miedo, Priscila. Mientras otros van pensando, ¿por qué abrió el mar rojo? ¿Quiénes pasaron por él? ¿Bien? Muy bien. ¿A través de quién se abrió el mar rojo? De Moisés. ¿Es así? Antes de que se abriera el mar, ¿qué pasó? Antes de que se abrió el mar, ¿qué pasó? ¿Quiénes estaban antes de llegar al mar? ¿Qué pasó? ¿Venían corriendo y ya se abrió el mar al toque? No. ¿Qué pasó? Moisés habló a Dios. Muy bien. Moisés dijo: che, Aarón, vení vos, tirate y fíjate si puedo abrir el mar. No. ¿Con quién conversó primero? Con Dios. Primer paso. Cuando te sientas en aprieto, ¿con quién tienes que conversar? Con Dios. Con Dios. ¿Es difícil o fácil? ¿Seguro? Cuando viene un mensajito y te dice: che, fulano de tal, pagame mi deuda, por favor, porque hace tiempo te estoy pidiendo y no cumplís. Ay, Señor Jesús. ¿Te acordás de Dios ahí en ese momento? No. Cuando dices: che, amigazo, fíjate pues cómo vas a hacer con fulano de tal, porque ya me tiene cansado, me molesta todo el día. Entonces,
¿Se acuerdan de Dios? En ese momento Moisés habló con Dios antes de llegar al mar. Luego de eso, ¿qué sucedió? Entendió la vara y se salió. Imagínense eso. Eso fue tremendo. Ese grado de fe, por decirlo así. Que alguien haga eso hoy. ¿Sabían ustedes que lo pueden hacer? Pero, ¿cómo se manejaba Moisés con Dios? Todo el tiempo estaba pegado a Dios. Todo momento buscaba de Dios. Cuando él subió al monte, ¿qué le dijo Dios? Lo primero, Quítate las sandalias porque el lugar donde pisas es sagrado. es santo. Y cuando bajó Moisés, ¿cómo estaba? ¿Estaba como mi cara así? No. Dice que resplandecía. Imagínense eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando cada vez que te acerques más a Jesús, tu fe va a aumentar. Cuando cada vez empieces a conocer de su amor, de su bondad, de sus obras, cada vez se te va a hacer un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque te empezás a aferrar al Dios Todopoderoso. Y Él es el quien produce las cosas. Si en principio Él te dijo, yo creé los cielos, yo creé la tierra y todo lo que en ella hay, lo creé yo. ¿Sí? Vos con tus fuerzas no vas a lograr nada. Puedes lograrlo, pero así como lo tenés, se desvanece de la nada. Ahora, seguimos. Ahí está. Declarar palabras de fe es hermoso, pero hablar palabras que estén de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo deben ser una de las más importantes prioridades de todo fiel cristiano. A partir de hoy, empecemos a saber qué hacía Jesús cuando vino a la tierra. ¿Sí? Porque eso va a ser necesario tanto como en mi vida y tanto en la vida de la gente que nos está acompañando o de la gente que está a nuestro alrededor. Porque todos pasamos momentos difíciles, pero hay gente que pasan peores momentos que los nuestros. Entonces es ahí donde se va a activar nuestra fe. Es fácil decirte, che, Fer, ya va a pasar, hermanito, no te preocupes, ya va a pasar. Tenés fe y te va a pasar. Sí, hermano, Fer me decía, para un poco, porque vos no estás en mi lugar, obviamente. Pero ahora, cuando vamos y decimos, Fer, vos sabés que en la Biblia habla de que había una persona que había muerto, fue crucificada en la cruz, y ya no había más solución. Pero al tercer día, cuando fueron a revisar la tumba, ese cuerpo no estaba, había resucitado. De ese Jesús yo quiero hablarte que puede hacer maravillas en tu vida. Eso cambia. Eso cambia. Yo me puedo decirle a Agustín, ya va a pasar, solamente es un proceso. Y Agustín lo va a recibir, pero es diferente cuando vamos a través de la palabra de Dios y relatamos lo que Dios hizo. Y vamos confiadamente, con certeza de que va a ocurrir en la vida de esa persona, porque Jesús es quien tiene poder, no el hombre, no palabra de hombre. Jesús es quien tiene poder. Entonces, aprendamos a partir de hoy a entrar en esto, conozcamos a este Dios poderoso. Para que nuestra fe aumente, es necesario poder oír la palabra de Dios, conocer lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde actúa y dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando pases ese momento difícil vas a decir, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en llanto vas a decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé, Señor, lo que va a ocurrir, pero yo creo en tu nombre, Jesucristo, que va a suceder como tú quieras, no como yo quiero. Porque quizás estoy pasando problemas de salud y yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano.
Yo creo, yo tengo fe que voy a ser sano, pero nos olvidamos del propósito que Dios puede poner en nuestra vida y a través de eso producir fe en la gente. Dios no lo hace porque Él quiere. Dios no lo hace porque ustedes quieren y no, es porque Él quiere de esa forma. ¿Sí? Entonces no es a mi modo, no es al modo de mi compañera, no es al modo de mi compañero, no es al modo de mis hijos, es al modo de Dios. Si Él te hace pasar un proceso, quiero decirte que Job estuvo hasta lo último, perdió su familia y su esposa le decía, nega a tu Dios. ¿Por qué crees tanto en Él? Nega a tu Dios. Si mirás cómo estás y su piel ya estaba destruida, tenía una lepra que lo consumía, perdió sus mejores ganados, perdió tierras, hijos. Imagínense llegar a ese punto. ¿Y saben qué dijo Job? No. Del polvo, ¿qué pasó? Del polvo nací. Entonces, eso es lo que Dios hace. Y automáticamente cuando Job se mantuvo en la fe y siguió creyendo en Dios, quiero decirte que él tuvo del 1 al 100% lo que él había perdido. Los mejores ganados. Es tremendo lo que Dios puede hacer. Pero es necesario que empecemos a conocer. El punto esencial es poder conocer las Escrituras. Porque es ahí donde Dios demuestra a sus hijos cuán amor y cuán grande amor tuvo por nosotros. Hay mucha gente que no sabe por qué Jesucristo se entregó en la cruz. ¿Alguien vio cómo matan a un cordero? Sí. ¿A una oveja? ¿Qué hace la oveja, Guillermo? ¿Es lo mismo que el lechón? No. ¿Es lo mismo que la vaca? Quiero decirte que a mí me sorprendió porque dice que Él entregó su vida como cordero que va al matadero. Y cuando yo vi que agarraron un cordero para carnear del campo, es impresionante. Ni siquiera por lo menos yo decía que grite el animal, que haga algo, no. Lo ataron de las patas, lo pusieron en la carretilla. Fue el animal más manso para morir. Es impresionante. Es diferente a otro animal que al chancho grita como loco, la vaca también, pero el cordero no. Y ahí yo entendí. Jesucristo no dijo nada. Solamente en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y todos, imagínense ustedes que dicen que cuando Él pidió agua, ¿qué le dieron? Bien. Y que vos estés todo lastimado y que apenas te hagan así, le hincaban, le escupían, le pusieron una corona de espinos. Todo eso aguantó ¿por quién? Por nosotros. A Él no le importó la condición nuestra, sino que dio todo por amor. Es eso lo que tenemos que conocer, hermanos. Es ahí donde aumenta la fe. Y ahí vamos a entender que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Imagínense eso. E incluso Él, quiero decirte que Él no esperaba ni un halago ni nada. Él fue y entregó su vida porque sabía el propósito que el Padre tenía. Imagínense, Él sabía el propósito que el Padre tenía. Entonces muchas veces nosotros tenemos que buscar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿Por qué será que no consigo trabajo? Me pasó a mí. ¿Por qué será que voy, pregunto y no me sale nada? Y muevo cielo y tierra y cuando engancho sale por esto, sale por lo otro, que no se puede, que acá y que allá. ¿Qué propósito tiene Dios? Y es ahí, ustedes conocen lo que me pasó a mí, hermanos. La mayoría conocen. Entonces dije, Señor, si no es tu voluntad, no quiero que se haga la verdad. Y es ahí donde Dios, no sé cómo hizo, pero dijo, esta puerta te quiero abrir.
Pero ¿sabes para qué? Para que trabajes en mi reino. Y es ahí donde está el secretito, hermanos. Y con esto quiero globalizar. Es ahí donde está el secreto. Trabajemos para el reino de Dios. Trabajemos para el reino de Dios. No tengamos miedo a lo que pueda llegar a pasar. Como le decía, Job perdió todo, pero aún así se mantenía firme en la fe en Dios. Él no perdió eso. Y automáticamente Dios bendijo de una manera tremenda. Sé que puede costar, porque muchas veces se nos hace más fácil creer en la persona que creer en Dios. ¿Es así o no? Es más fácil creer en la persona que creer en Dios. Y en que te manden un mensajito, Agustín, o sea que ya estoy hablando ahí, tengo un trabajito ya pensado en vos. El miércoles te aviso. Llega el día miércoles, hermano, mensaje a Agustín, ¿qué pasó? Vos sabés que ya tomaron otra gente. Y nosotros estábamos esperando eso, nos angustiamos peor aún. Porque decir, Dios, yo me voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Pero ¿y por qué no me das ese trabajo a mí? Pero es diferente cuando empezamos a doblar rodillas y le decimos, Señor, yo quiero que vos hagas tu voluntad. No, yo me desespera, porque quiero decirte que a mí me desesperaba. Te desespera porque muchas veces tus hijos te dicen, tengo hambre, papi, tengo hambre, mami, y te desespera. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y Dios está así con los bracitos abiertos para que te des cuenta que Él te está esperando hace rato. Y te dice, tenés fe, que lo vas a lograr. Pero tenés fe en mí, no lo que vos podés ver. Hermanos, la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Empezar a practicar eso. La fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie pudo ver. Ahí está el secreto, en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando escuchamos la palabra de Dios, seamos hacedores también de la palabra de Dios. Dios bendiga mucho su vida, hermanos. Y me detengo acá porque ahora viene otra parte muy importante, la palabra de Dios. Imagínense, hablábamos de un Dios, de un solo Dios, ahora hablamos de la fe y ahora recuerden que a través de la palabra de Dios, que es lo que vamos a aprender ahora, la fe aumenta. Entonces, todo esto va ordenado. ¿Sí? Aprendimos de la fe. ¿Qué es la fe? Y la convicción de lo que no se ve. Para obtener firme nuestra fe debemos conocer a Jesucristo. ¿Y mediante qué podemos conocer a Jesús? Mediante la palabra de Dios. Son 27 hermanos, tienen hasta el 15 para ir al baño, calentar su agua, lo que ustedes quieran. Así ya nuestra hermana se prepara para la siguiente lección.